Bienvenidos y bienvenidas a su primera clase de lectura crítica del programa Batchue para el desarrollo de competencias Saber 11 a través de la plataforma del pensamiento. Logomantes, quiero que si ustedes saben de alguien a quien le pueda servir este video, se lo compartan. Ustedes suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos en Facebook e Instagram. Entremos en materia. La primera definición que daremos de lectura crítica es la capacidad de evaluar, de juzgar los textos que leemos con criterios que sean claros y aceptables para cualquier persona. Se trata de pronunciarnos acerca de la calidad de lo que leemos. La lectura crítica es algo diferente en cada tipo de texto que abordemos, pues no se lee igual un texto narrativo a un texto argumental, un texto publicitario o un poema. Cada uno de ellos implica una forma de lectura crítica propia. Antes de evaluar lo que lees, debemos prepararte para analizar, entender e interpretar, así como también para conocer algunos conceptos clave. A continuación te daremos 10 tips para identificar la idea principal de un texto argumental. Pero no sabes qué es un texto, una tesis, un argumento, un texto argumental, uno narrativo, un texto publicitario, qué es falacia, qué es un cronotopo. Debes aprender qué es todo esto y aquí lo aprenderás con la práctica. Como puedes intuir, la lectura crítica es una actitud que se desarrolla con ciertas herramientas. Como puedes intuir, para nosotros la lectura crítica será una meta, la parte final de nuestro curso, el estado al que te queremos llevar. Así que manos a la obra. Lo primero que diremos es ¿qué es un texto? ¿Te has preguntado qué es un texto? Contrario a lo que se puede creer, texto no es únicamente la escritura, sino que la escritura es una forma de texto. Todo aquello que transmite un mensaje, todo aquello que tiene significado, todo aquello que se puede leer, eso es un texto. El origen de la palabra texto es del latín. Proviene de textum, que significa tejido. El gesto que se esconde en esta etimología es que texto es un tejido de signos que nos transmiten algún mensaje y de que dependiendo del contexto desde el que se lea, adquiere un sentido. Hay diferentes clasificaciones de textos dependiendo de diferentes criterios. Desde el punto de vista de la función y la intención encontramos los textos informativos, como los noticieros que buscan enterarnos de algo que sucedió. Los textos científicos, como los artículos de revistas especializadas que buscan mostrarnos los resultados de una investigación reciente. Los textos publicitarios, que buscan vendernos algo, convencernos de algo, persuadirnos de algo. Por otro lado, dependiendo de la estructura, podemos clasificar los textos en argumentales, que son los que tienen una idea principal, unos argumentos, unas definiciones de los términos que se usan en la tesis y unas conclusiones finales. Los textos narrativos, que nos cuentan la historia que le sucede a unos personajes, con un orden, con elementos espaciotemporales y otros más. Los textos icónicos, que son textos visuales como la fotografía, las viñetas del cómic, las infografías. Los textos audiovisuales como este video, un corto, una película o un comercial de televisión, entre otros. Así, puedes ver que la escritura es un tipo de texto, pero no el único. El ICFES, de una manera práctica, ha clasificado los textos en continuos y discontinuos. Los textos continuos son aquellos que se componen de escritura. Los textos discontinuos son aquellos que se componen de imágenes. Aunque esta clasificación tiene muchos problemas conceptuales, no la discutiremos. La aprovecharemos para llevarte a la meta, la lectura crítica. Como puedes saber, nuestro curso tratará ambos tipos de texto, pero ayudándonos de las otras clasificaciones. Empezaremos pues con el texto argumental, pero antes te diremos qué harás con él. Antes de seguir debes saber que el ICFES no es un examen de conocimientos ni de memoria, sino algo que llamamos competencias. Entendemos por competencias la capacidad de usar la información para hacer algo concreto con ella en una situación determinada. En el caso de la lectura crítica hay 3 cosas que debes hacer con los textos para leerlos en niveles superiores, es decir, 3 competencias que la prueba tendrá en cuenta. La primera es reconocer los elementos locales. Esto quiere decir mirar los textos con lupa y descifrar el significado de las unidades más pequeñas que son, a grandes rasgos, las palabras y las oraciones. El propósito
propósito final de esta mirada es descifrar la idea que nos transmiten de manera local los textos. En lingüística llamamos a esta percepción la microestructura. La segunda competencia es poder leer los elementos globales, cómo se relacionan los distintos elementos de manera global, para ver al texto como un todo. Mientras en la primera competencia vemos el texto por el detalle de una lupa, en esta mirada vemos al texto como el plano de un edificio, cuál es su estructura global, cómo se conectan sus partes, qué función tiene cada una de ellas. En lingüística llamamos a esta mirada la macroestructura. La tercera competencia es la de evaluar. De ella hablamos al inicio de la clase y como puedes intuir, es nuestra meta. Por eso no profundizaremos más en ella hoy. Solo tendremos de presente que todo lo que hagamos nos llevará hasta allá. Por ahora diremos que las dos primeras miradas nos permiten entender el texto. La última mirada nos permitirá juzgarlo. Cuando seas un lector experto, harás las tres cosas al tiempo. Por ahora, vamos por partes. Si quieres aprender otras 7 estrategias sobre cómo identificar la tesis de un texto argumental, inscríbete ahora mismo al programa Bachue para el desarrollo de las competencias Saber 11 y podrás entrar a la plataforma del pensamiento www.logomante.com. Allí tendrás muchos recursos como textos, pruebas, enlaces y aplicaciones que te permitirán poner en práctica todo lo que aprendiste acá. Aprenderás también cómo leer textos narrativos, informativos, publicitarios, cómics, películas, y al final te llevaremos a desarrollar la lectura crítica para que no tengas inconvenientes en tu prueba saber, ni tu vida académica y profesional. También encontrarás ayuda para áreas como ciencias naturales, matemáticas, inglés y ciencias sociales. Además encontrarás un módulo completo de orientación profesional. Rápido, es hora de que seas un logomante. Un texto argumental es aquel que nos enseña algo que no sabemos. Está compuesto por ideas conectadas entre ellas. Son 4 tipos de ideas. Esas ideas se expresan en proposiciones. La idea principal es el sentido de la misma y aquello único que nos quieren comunicar en ese texto. Se llama tesis. El segundo tipo de ideas son los argumentos, que le dan fuerza a la tesis, la soportan, la demuestran o muestran evidencia a favor de ella. El tercer tipo de ideas son los conceptos, que nos definen de manera precisa qué significan los términos que usamos en la tesis. Y el cuarto tipo de ideas son las conclusiones. Son ideas que se derivan de otras ideas. Hoy nos centraremos en la parte final de nuestra clase en técnicas para detectar la idea central de un texto. A continuación te daremos 10 tips para identificar la idea principal de un texto. Primer tip. La tesis es generalmente aquella idea incómoda del texto, algo nuevo que nos quieren enseñar y que por tanto nos causará problemas de entender. Suele ser polémica, original y contraintuitiva. Puede que al principio no nos guste, porque no lo habíamos pensado. Puede que nos guste mucho porque estemos de acuerdo con ella de forma inconsciente. O puede que no la entendamos porque jamás se nos hubiera ocurrido. Si puedes identificar esa idea incómoda, ahí tienes la tesis que estabas buscando. Segundo tip. Antes de buscar la idea principal, pregúntate y date cuenta de qué nos están hablando en el texto, es decir, cuál es el tema principal. El tema principal es un concepto, no una oración. Como tema principal, este será desarrollado en todo el texto. Si logras encontrarlo, te darás cuenta que el tema principal es nada más y nada menos que el sujeto gramatical de la oración que nos transmite la tesis. Tercer tip. La tesis es una oración, es un enunciado, o mejor dicho, es una proposición. La tesis es una frase con sentido completo que nos afirma o nos niega algo sobre algo. No es una palabra como cambio, ni un término compuesto como cambio climático, sino una frase que nos dice algo entendible de suyo. El cambio climático acabará con la vida en la Tierra como la conocemos en menos de 150 años. Esto es un enunciado porque tiene todos los elementos para transmitir un sentido completo. Tiene un sujeto gramatical, un verbo principal y su respectivo predicado, un complemento de tiempo y uno circunstancial. Si has encontrado el enunciado original y contraintuitivo y además contiene el tema principal, felicidades, encontraste la tesis. Si no entiendes qué es una proposición, no te preocupes, ese será el tema de nuestra segunda clase.
Si ya haces parte de la comunidad de Logomantes, devuélvete a la plataforma del pensamiento y ve a la segunda actividad de esta sesión. Allí encontrarás ahora mismo otros 7 consejos prácticos para detectar la tesis de un texto argumental. Además, hay un ejercicio para poner en práctica lo que aprendiste y una serie de recomendaciones. Este video es la primera parte de tu clase. Es hora de la ejercitación. Quédate para la segunda sesión en la que la profesora Laura Roa hará la introducción para el desarrollo de competencias científicas. La meta es larga. Hasta ahora empiezas. Recuerda que el propósito de la educación no es presentar un examen con preguntas de selección múltiple, sino llegar a vivir una vida plena, digna y feliz en la que puedas llevar a cabo tus proyectos personales y compartas con otros. Mi nombre es Diego Ávila Jacobo. Síguenos en Instagram, dale clic a nuestra página en Facebook, suscríbete a nuestro canal en YouTube y comparte este video.